Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Las democracias hoy en día no mueren por un golpe de Estado o una revolución, sino por muerte lenta, provocada por la asfixia a las instituciones esenciales que le dan vida. La contaminación que sufren los sistemas de justicia, el debilitamiento a las entidades electorales, la corrupción de los congresos, el populismo, la erosión a la prensa y el secuestro autoritario de las libertades civiles a manos de políticos sin escrúpulos, criminales que desgobiernan, son el trágico y pausado escenario en el que se apagan nuestras democracias frente a la indiferencia o incluso complicidad de las élites y la ausencia ciudadana. En América Latina estamos presenciando un ataque brutal a las sociedades abiertas y a la soberanía individual. La censura, el dirigismo cultural, el atropello y la cárcel para el disidente se han vuelto la norma. El autoritarismo es la práctica. La libertad se convirtió en prisionera y la corrupción es el común denominador. Este es el subdesarrollo político que impide que América Latina florezca y prospere. La criminalización de la política y el Estado delincuente son hoy los grandes protagonistas en la vida de nuestras sociedades. Por eso, seguimos siendo naciones ricas llenas de gente pobre. Para América Latina, hasta este momento, la política del siglo XXI está marcada por la llegada al poder de populistas charlatanes, autócratas y sociópatas que buscan perpetuarse en el poder, criminales de carrera, déspotas fanáticos. Pretenden dinero fácil y pueblos sumisos y obedientes. Usan la ideología como excusa para engañar. Unos ofrecen la utopía socialista, otros se dicen conservadores. Ambos mienten y son un fracaso porque su autoritarismo, su corrupción y su desprecio al ciudadano los define como la misma porquería. La historia nos enseña que la creación de riqueza, el desarrollo y el bienestar solo vienen de la libertad, la democracia republicana, el mercado, la propiedad privada, la certeza jurídica, la estabilidad que ofrecen políticas públicas coherentes y ciudadanos presentes, responsables, laboriosos. Aunque los riesgos son extraordinarios y las amenazas inminentes, a pesar de la desinformación y la mentira, podemos y debemos encontrar la verdad y el sentido común, el consenso y la fuerza, la convicción y el compromiso para construir las naciones libres y prósperas que merecemos. México, el vecino al sur de Estados Unidos y la segunda economía de América Latina, está gobernado por la desinformación, el insomnio y la fantasía, por un charlatán en cámara lenta que está desmantelando las instituciones del Estado mexicano con la intención de perpetuar a Morena, su partido político, en el poder. AMLO ofreció ser un presidente distinto a los que critica, pero resultó ser el peor del siglo XXI. Su lucha contra la corrupción es mentira. Su apoyo a los pobres es populismo y programas clientelares. El narcotráfico lo ve como su protector. Su gobierno se parece más a los peores del PRI, el Partido Revolucionario Institucional en el que se hizo político. Ese es AMLO, un político de esos que miente sin pena ni vergüenza frente al asombro del mundo. AMLO es un consumado populista autoritario y una amenaza para la democracia mexicana. La unidad de inteligencia de The Economist, que evalúa a 165 naciones en 5 categorías, ha rebajado recientemente a México de democracia imperfecta a régimen híbrido. En sus interminables y agobiantes conferencias de prensa, AMLO ataca a periodistas, a columnistas, a organizaciones no gubernamentales, a movimientos de la sociedad civil y a todo aquel que se atreva a cuestionar o criticar sus excesos, abusos, desmanes y corrupción. En febrero, AMLO aprobó con sus aliados en el Congreso una reforma electoral que habría descarrilado la vía democrática de México. Reducía drásticamente el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, INE, recortaba su personal y eliminaba su independencia de cara a las elecciones presidenciales de 2024. La Corte Suprema de Justicia, cumpliendo con su deber, invalidó estas reformas por ser claramente inapropiadas, ilegales y autoritarias.
AMLO descalifica o amenaza a los jueces que emiten fallos contrarios a sus decisiones. Politizó el Poder Judicial para perseguir con investigaciones y procesos judiciales falsos a quienes considera enemigos o competidores. Su fiscal general llegó al extremo de amenazar con encarcelar a 25 profesores y científicos en una prisión de máxima seguridad, bajo cargos infundados de lavado de dinero y crimen organizado, los cuales fueron rechazados por tribunales independientes. La tasa de homicidios y los delitos con armas de fuego se incrementaron en más de 40% con respecto a 2015. La política de abrazos no balazos de AMLO contra el narcotráfico ha resultado ser un rotundo fracaso. El crimen organizado se ha expandido en actividades y en geografía, para incluir agricultura y minería, tala ilegal de madera y tráfico de personas. Las extorsiones se duplicaron en 2022 y siguen creciendo. Las grandes obras prometidas, como el tren transísmico y el tren Maya, están atascadas y solo aumentan de costo. A pesar de AMLO, la economía mexicana muestra resiliencia gracias a las remesas familiares y al nearshoring debido al conflicto chino-estadounidense. La pregunta obligada es: ¿cuánto mejor estaría México con un gobierno democrático, respetuoso de la ley y con políticas públicas propicias para la inversión y la creación de oportunidades? La presidencia de AMLO es un peligro para la democracia mexicana. Con su vergonzoso apoyo a Cuba, a la narcodictadura de Caracas, al narcopresidente Evo Morales de Bolivia y a Pedro Castillo de Perú, entre otros descaros y desfachateces, demuestra que tiene una agenda antidemocrática y totalitaria para América Latina y la intención de instalar en México, según él, otra dictadura perfecta. Por el bien de México y por la libertad de América Latina, AMLO y su partido deben perder las elecciones en 2024. América Latina tiene presidentes que dan vergüenza, rabia, frustración. Nada nuevo, pero el problema es que cada día son peores. Y aún así, los pueblos les creen y votan por ellos para llegar una y otra vez a la decepción. América Latina ha tenido buenos presidentes, pero son excepción, y ese es el problema. México, el tema que hoy nos llama, está gobernado por un autócrata populista pinocho, oportunista, un embaucador cantinflesco, con el perdón del gran Cantinflas. Para conversar sobre el drama de una presidencia mesiánica, peligrosa y antidemocrática, tengo el gusto de presentarles dos entrevistas. La primera con Miguel Ángel Lara, licenciado en Relaciones Internacionales, con maestría y doctorado en política por Sussex y el London School of Economics. Especialista principal en Idea Internacional, una organización que trabaja para apoyar y fortalecer las democracias y sus instituciones. La segunda entrevista será con Stephanie Genaro, a quien les presento cuando la tengamos en cámara. Doctor Lara, bienvenido a Razón de Estado. Desde que AMLO asumió el gobierno, México sufre un profundo retroceso democrático y las instituciones del Estado se han debilitado. AMLO ha impuesto un modelo presidencialista, somnífero y autoritario. Es por eso que The Economist rebajó a México a la categoría de régimen híbrido. Muchas gracias por la invitación. Yo aún no catalogaría a México como régimen híbrido, pues en el país se siguen celebrando elecciones y estas son razonablemente limpias y conducidas por un órgano electoral profesional y competente que es el INE. Sin embargo, en los últimos 4 años y medio, efectivamente, sí se han registrado caídas en otros atributos democráticos importantes, como libertad de expresión, como Estado de Derecho, y se han debilitado instituciones democráticas clave que van desde órganos reguladores, agencias, hasta la sociedad civil. Hoy, por ejemplo, el INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, está inoperante desde marzo, porque no tiene quórum. Por primera vez en su historia está inoperante y no tiene quórum. Solamente tiene 4 de 7 comisionados por falta de voluntad política, porque no hay interés en que haya transparencia y haya rendición de cuentas. Y ese es un ejemplo de muchos que podría dar. ¿Cómo es posible que un presidente que está demoliendo las instituciones del Estado mexicano, que apenas empezaban a evolucionar, que está ahuyentando la inversión, facilitando el narcotráfico,
y amenazando con imponer la dictadura perfecta del siglo XXI, tenga más del 50% de aprobación ciudadana. La tasa de aprobación no es tan diferente a la que han tenido otros presidentes a esta altura del sexenio, con la excepción del presidente anterior, cuya popularidad sufrió mucho desde el segundo o tercer año de su ejercicio. Yo creo que es una combinación de factores. La política no solamente es desempeño, la política es conexión emocional, es representación. Y López Obrador conecta con una parte importante del electorado que se ve ahí reflejada en sus formas, en sus valores, y es una persona que le han creído a pesar de que ha habido errores muy graves y desaciertos en materia de educación, de salud, de seguridad, de democracia, de instituciones. La política también, las cosas se mueven muy rápido y falta todavía un año para la elección presidencial, y en un año pues todo puede pasar. Hoy ya estamos en periodo de precampañas, no oficialmente, pero se están destapando varias opciones, y pues puede ser que ese 50% de popularidad no llegue así a junio del 24. Sí, lo que está claro es que López Obrador es un experto en la mentira y en el engaño, ¿no? La sociedad civil, la clase media y parte de la prensa se mantienen como el mayor contrapeso a las pretensiones autoritarias de AMLO. ¿Está creciendo la oposición a AMLO? ¿Podrá evitar la sociedad mexicana la consolidación de una nueva dictadura? Yo creo que la sociedad civil sí es un contrapeso importante, no el mayor, no el único. Hay otras instituciones que siguen funcionando a pesar de ciertas decisiones o intentos de decisiones arbitrarios. Tenemos la Cámara de Diputados, que en 2021 regresó a tener un poco más de balance entre las fuerzas políticas y donde se han rechazado ciertas iniciativas que hubiesen ido en detrimento de la República y sus instituciones. Pero en cuanto a la sociedad civil, creo que la llamada marea rosa de noviembre y de febrero contribuyó decididamente a frenar el plan B en materia electoral, que debilitaba contundentemente al INE, al Instituto Nacional Electoral, y que también ha tenido un papel fundamental, no solamente con la autoridad y con el gobierno, sino de crear exigencia ante la oposición. Hoy el proceso de selección de candidaturas del Frente Amplio, de la oposición, va a contar con la participación de la ciudadanía, y esto es en buena parte a esta marea rosa. La ciudadanía o parte de ella está alzando la voz y exigiendo, y me parece fundamental, ante cualquier gobierno, de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo. Doctor Lara, brevemente, AMLO designará a su delfín para la próxima elección presidencial. Hablan de Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum, pero la impresión es que AMLO manejará ese tinglado sin ser el candidato. ¿Está AMLO reinventando las mañas del PRI? ¿Está descartado que AMLO intentará ser candidato aunque la Constitución se lo prohíbe? Yo creo que sí se trata de repetir o intentar repetir la cultura del tapado del PRI hegemónico, donde lo que cuenta es la voluntad del presidente y no así lo que digan las urnas. Pero en democracia lo que cuenta es el debate, la deliberación, hacer campañas, salir, contrastar ideas, no lo que diga el dedo flamígero del líder. Se trata de emular eso, pero ya no estamos en estos tiempos, ¿no? Ya no estamos en esos tiempos. O sea, no lo ves posible. No, bueno, se intenta, pero hay una diversidad de partidos políticos y al final puede ganar la oposición la elección. Ya, doctor, en las últimas semanas apareció en la arena política mexicana Xochitl Gálvez Ruiz, senadora de la República y una mujer respetada y admirada por su historia, por su capacidad y por su trayectoria. Es mencionada como candidata a la presidencia. ¿Por qué AMLO debe tenerle no miedo, sino pánico a la senadora Xochitl Gálvez Ruiz? Xochitl es una persona con experiencia, con carisma y conecta con la población. Yo decía que en la política no todo se trata de desempeño, no se trata de tener doctorados o ser especialistas en administración pública, etcétera. Se trata también de generar simpatías y emociones. Y ella tiene esta combinación. Además, funciona en términos de representación. Es una mujer de origen indígena otomí, de Tepatepec, Hidalgo, que viene de la cultura del esfuerzo, que eso resuena mucho entre las mexicanas y los mexicanos. Ella de joven vendía gelatinas en las calles, pero creció. Hoy es senadora, fue jefa delegacional. Y es lo que a todas y todos los mexicanos aspiramos, ¿no? A que a través de nuestros esfuerzos haya oportunidades y podamos salir. Y ella cumple ese perfil y por eso se está poniendo como una opción
atractiva, aunque todavía hay una lista larga de suspirantes por la oposición para hacer la candidatura. La contaminación del crimen organizado en la política es un problema crónico y peligroso para la democracia mexicana. AMLO y sus abrazos no balazos ha sido un sospechoso fracaso. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Es una estrategia fallida porque no hay estrategia. Un par de datos. De homicidios, estaba revisando la semana pasada. Durante el actual gobierno se han registrado 159,500, algo así, homicidios dolosos, lo que lo hace el sexenio más violento de la historia, con 95 homicidios diarios. Si nos enfocamos, por ejemplo, en periodistas, estaba leyendo, hubo 80 y tantos periodistas desafortunadamente asesinados en el mundo el año pasado. 19 ocurrieron en México y 10 en Ucrania. O sea, en México, en un país que no está en conflicto, ocurrió casi el doble en Ucrania cuando está siendo invadido por Rusia. No hay estrategia, no se cumple la ley. Las policías, el ejército no están haciendo su trabajo, las procuradurías no. Tampoco hay este apoyo social para que la gente no recurra a esos métodos. Entonces, pues ahí están los números que hablan por sí solos. Para América Latina es cuestión de sobrevivencia el hecho de que México tenga una democracia republicana respetable, respetada y ejemplar. Por el bien de la libertad y la democracia, esperamos que en la próxima elección México corrija el rumbo. Doctor Lara, gracias por su tiempo. Les presentamos ahora la entrevista con Stephanie Genaro. La política y la democracia en el mundo sufren una peligrosa degradación que afecta y amenaza la vida y el bienestar de los pueblos. El desengaño y la pérdida de respeto a los políticos mantiene lejos a los ciudadanos de la participación cívica y política, especialmente a los jóvenes. México, uno de los 4 grandes de América Latina, como los otros 3, está en manos de la peor clase política, la populista, la corrupta, la mentirosa, la que busca perpetuarse en el poder. Para conversar sobre el presente político de México, sobre las ilusiones de la juventud y su visión del futuro, tengo el gusto de presentarles a Stephanie Genaro, licenciada en Relaciones Internacionales, especialista en política exterior rusa. Es miembro de Comexi y del PEC Capítulo México. Escribe para Forbes, Newsweek, Diplomatic Courier, El Economista y El País de España. Licenciada Genaro, bienvenida a Razón de Estado. AMLO es un auténtico desastre y un peligro inminente para México y para América Latina. Es un experto en el arte de la mentira y la polarización. Mantiene una narrativa de confrontación y desprestigio a opositores y partidos tradicionales, de los cuales él es parte con otra máscara. Es intolerante, autoritario y no tiene escrúpulos. ¿En qué se parecen Putin y AMLO? Pero yo te diría que se parecen en el monopolio de la verdad. Hay una verdad oficial que manejan en el uso del nacionalismo y, ¿por qué no?, en querer decidir por todos. La victoria de Morena en el Estado de México en las elecciones locales de junio representó un cambio significativo en el panorama político, ya que arrebataron el control al PRI del Estado que gobernó durante 94 años. ¿Por qué le siguen creyendo tantos mexicanos a López Obrador? ¿Tan mala es la oposición? Pero yo creo que hay varios factores. Sí tenemos una oposición que pues hasta hace poco se puso de acuerdo, entonces eso le daba más fuerza. Y también López Obrador ha sabido deslindarse muy bien de sus resultados de gobierno, mientras que había inflación en el país, ahora ya ha bajado, o mientras que está subiendo la violencia, él sigue ganando popularidad y esto lo hace bastante fuerte porque quiere decir que a quien él apoye para las próximas candidaturas presidenciales rumbo al 2024, pues obviamente esta popularidad les va a servir. Ya. ¿Qué implicaciones tiene ese resultado para el equilibrio de poder en México? El equilibrio de poder se está perdiendo. Tenemos un partido dominante que gobierna el 60% del territorio nacional y una oposición que se está quedando sin voz. Estas elecciones son cruciales porque va a dar pie a nuevos equilibrios que van a definir la manera en que la democracia va a subsistir en México. En el gobierno de AMLO ha aumentado la pobreza. Hoy 45 millones de mexicanos son pobres. La cobertura médica ha bajado, hay desabasto de medicinas. La inseguridad y la violencia están desbordadas, el tráfico de drogas ha aumentado, el crecimiento económico para 2023 será menor al del año pasado y el próximo será peor todavía. Estos datos
vienen de fuentes oficiales, pero cuando le preguntan a López Obrador, dice que él tiene otros datos, ¿no? Como lo que mencionabas de Putin, de tener el monopolio de la verdad. ¿Es esta la famosa cuarta transformación que ofreció AMLO en campaña y cuando llegó a la presidencia? Creo que lo único que permanece del Andrés Manuel López Obrador que estaba en campaña y el Andrés Manuel López Obrador que ahora es presidente es que no ha dejado de ser candidato. Ese es lo único que ha permanecido igual. Hemos tenido resultados diferentes a los esperados y creo que es bastante puntual el hecho de que pues en las últimas elecciones de medio término pues Morena no haya tenido los resultados esperados en estados clave, que nos dicen que hay algunas personas que votaron por él y que cambiaron de opinión y hay otros que no se decidieron, que pueden tomar partido rumbo a las próximas elecciones del 2024 para hacer la diferencia. Ya. La oposición encabezada por el PRI, el PAN y el PRD anunciaron sus intenciones de conformar un frente amplio por México. Presentaron unas bases para seleccionar la candidatura presidencial de oposición a partir de representantes de la sociedad civil. ¿Qué tan auténtico y qué tan efectivo puede ser este esfuerzo de la oposición? ¿Cómo ves la candidatura de la senadora Xochitl Gálvez Ruiz? Creo que es bastante bueno lo que está haciendo el Frente Amplio por México. Están pues permitiendo que los aspirantes a esta candidatura se registren. Va a haber debates, algo muy diferente con el proceso que va a tener Morena. Y bueno, pues se va a decidir mediante encuestas quién va a ser el próximo candidato. Xochitl Gálvez ha sido un factor sorpresa. En un inicio no estaba considerada entre quienes podrían ser candidatos a la presidencia, pero cuando se decidió a competir, obviamente hubo un factor que la hizo subir como la espuma, refrescó una oposición con opciones un tanto pues clásicas, y esto de alguna manera nos habla de la importancia que va a tener el género en las próximas elecciones, ya sea del lado de la oposición por parte de Xochitl Gálvez o del lado de Morena con Claudia Sheinbaum, pero creo que quien resulte candidato tiene que ir más allá del género y demostrar que es feminista en los hechos, porque en México 11 mujeres son asesinadas al día y hay una brecha salarial de un 34%. Entonces necesitamos trabajar en la igualdad para acabar con la pobreza y la injusticia. Y también, ¿por qué no notar que hay candidatos destacados del otro lado, como lo puede ser Enrique de la Madrid o también para otros Santiago Krill? ¿Quién crees tú que será el candidato de López Obrador? ¿Sheinbaum o Ebrard? Pues hasta el momento las encuestas ponen a Sheinbaum arriba. A mí me parece que tiene más inclinación a apoyar a Claudia Sheinbaum, que fue jefa de gobierno, que a Marcelo Ebrard, que fue secretario de Relaciones Exteriores, y sobre todo porque una de las más grandes críticas que se le ha hecho a su administración es que no ha sido una administración feminista. De alguna manera, la mayor oposición antes de que se conformara este bloque al gobierno de López Obrador fueron las mujeres con la marcha del 8M, que empezó justamente en tiempos de pandemia. Sin duda alguna, rescatar y refundar la política es el camino para salvar el futuro de México y de América Latina. Solo si devolvemos a la política los valores de la libertad, la democracia republicana y el Estado de Derecho, los valores liberales que han construido naciones modernas y prósperas, podremos aspirar a un futuro de promesas, armonía y bienestar. Sin duda alguna tenemos tareas extraordinarias pendientes, manos a la obra. Licenciado Naro, gracias por tu tiempo, de verdad. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.